Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Elsa, y en general a la organización del Congreso, que de alguna manera ha sido un largo esfuerzo sostenido, entiendo, ¿no? Hace 3 años ya Elsa me contactó y me contactaron de la organización de un evento que luego es un poco diferente a este, pero que por medio ha llegado la pandemia y todo lo que nos ha sucedido y por fin, aunque sea en este formato, en un formato distinto del inicialmente previsto, pues aquí estamos compartiendo este espacio. Entonces agradezco mucho la oportunidad de poder presentar un poco lo que es el trabajo que ya se ha mencionado, que no es un trabajo personal mío, sino es un trabajo de todo un grupo. Voy a intentar compartir las transparencias. Me decís si no se ven bien. A ver, las pongo. ¿Se ven bien? Perfectamente, Nacho. Vale, pues allá voy. Eh, entonces, lo que voy a intentar en esta presentación es más que es sobre todo hacer una especie de síntesis o de resumen de esta línea de investigación de la que ya se ha mencionado, eh, que surge de un grupo de investigación sobre la adquisición del conocimiento musical, eh, que, en el que hemos venido trabajando en los últimos más de 20 años, algo más, bastante más de 20 años, pero bueno, no quiero recordar cuánto, y que, bueno, es un grupo interdisciplinar que se formó en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que estábamos algunas personas que, como yo, y tengo que decirlo ya antes de comenzar, soy solamente psicólogo, yo no soy músico. Estábamos como psicólogos, estábamos María del Puig Pérez Echeverría y yo, y los demás, y luego el resto de personas eran personas que provenían o bien del ámbito musical, como José Antonio, como Guadalupe, en su momento Guadalupe López Íñiguez, como Cristina Marín, como Maravillas Corbalán, que también provenía de la psicología, igual que Amalia, en fin, un grupo, Amalia Casas, un grupo interdisciplinar en el que había personas que trabajamos desde una perspectiva más musical o desde una perspectiva más psicológica, pero buscábamos un punto de encuentro que era intentar entender las dificultades del aprendizaje de la música, tanto, como ha dicho José Antonio, para intentar llevar estas aportaciones al aula y mejorar la propia enseñanza de la música, como en el caso de los que nos abordábamos este tema más desde la psicología, para intentar entender las dificultades de aprendizaje en un ámbito tan específico y tan relevante y tan importante como es el conocimiento o el aprendizaje de la música, en este caso de la música instrumental, que es básicamente lo que yo voy a presentar. Entonces, lo que voy a presentar aquí es, de alguna manera, una síntesis de estas aportaciones que, como ha dicho Elsa, conseguimos resumir o integrar en este libro publicado en el 2020 y que luego se ha traducido al inglés en el año 2022, y que, bueno, no os preocupéis porque no voy a hacer un spoiler del libro, no voy a poder contar ni siquiera una pequeña parte, simplemente voy a intentar dejar más presente, digamos, lo que es la música del libro que su letra, más el contexto y el sentido de lo que hemos hecho que el detalle de muchas cosas que no, para fortuna de todos ustedes que están escuchando, no voy a poder presentar aquí, no voy a tener tiempo, ¿no? En esa página que aparece abajo pueden encontrar la referencia a muchos de los trabajos que hemos ido desarrollando en el grupo, en general sobre aprendizaje y concepciones de aprendizaje y específicamente sobre música, ¿no? De tal manera que en lo que es la presentación evitaré presentar poner referencias concretas para no sobrecargar la atención, pero pueden encontrarlas directamente ahí, ¿no? Digamos que el punto de partida de nuestro trabajo es algo que con toda seguridad en este congreso está siendo una de las líneas, uno de los mensajes, una de las preocupaciones que se están compartiendo, y es que, digamos, la cultura clásica o tradicional de la enseñanza de la música instrumental está en crisis desde hace tiempo, se necesita cambios profundos que no acaban de llegar del todo.
Y son varios los motivos, yo no voy a detallarlos aquí porque sería dedicar tiempo a algo que es muy conocido, pero quizá destacarlo, simplemente destacar tres grandes aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con el cambio del perfil profesional de lo que es bueno, pues un músico profesional o un instrumentista, ¿no? En una cultura musical cada vez más abierta, flexible, colaborativa, en la que además está muy impactada por la aparición de nuevas formas de hacer y escuchar música en el contexto de una sociedad digital como la que vivimos y que tanto marcó todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en estos últimos 3 años, como luego me voy a referir, con el caso o a partir de la pandemia de la COVID y la necesidad de realizar de virar, de orientarnos hacia una educación virtual en muchos casos. Y todo esto lleva a una necesidad cada vez más evidente de transformar las formas de enseñar y aprender música en la formación de profesionales más competentes y no solamente más virtuosos, es decir, no solamente profesionales de su instrumento, sino profesionales de la música en un sentido más general, ¿no? Y lo que voy a intentar mostrar es que precisamente cuando todo este discurso de la necesidad de reestructurar, de reorganizar, de reformular la educación musical, tanto desde los mensajes que llegan de la investigación como los mensajes más institucionales que llegan de organizaciones, de conservatorios, de asociaciones de profesionales de la música, etcétera, etcétera, esta necesidad de promover este cambio, sin embargo, contrasta bastante con lo que vemos que se sigue realizando en las aulas. Entonces, la primera pregunta que yo me voy a plantear o que voy a compartir es en qué medida han cambiado estas formas de enseñar y aprender en comparación o en relación con las demandas de cambios sociales y del conocimiento psicológico y didáctico que se ha acumulado, ¿no? Y en este sentido, parece claro que se está abriendo o hay una brecha cada vez más grande entre lo que es las propuestas teóricas y las propuestas de la investigación, incluso a veces las propuestas curriculares formales, y lo que realmente sucede en las aulas, ¿no? Y ello nos lleva a plantearnos por qué es tan difícil lograr ese cambio, por qué hay tanta distancia entre lo que sabemos que deberíamos hacer y lo que realmente se hace en las aulas, en este caso en las aulas de música, pero mi preocupación como psicólogo y como se ha mencionado antes, que hemos trabajado en muy diversas áreas del currículo, se muestra que esto también, esta brecha se abre en otros muchos ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Bien, y para intentar ver cómo se enseña hoy la música, pues voy a presentar simplemente los resultados, bueno, el marco y los resultados de un estudio que, en colaboración con muchas de las personas que ya se han mencionado del equipo, como Guadalupe López Íñiguez, Amalia Casas, José Antonio Torrado, otras que no he mencionado, María del Puy Pérez Echeverría, y otras que no he mencionado, como Lucas Baño o Elisa Méndez, y no sé si me olvida alguien, creo que no. Pues realizamos un estudio durante el momento de la educación confinada, un estudio sobre cómo se estaba enseñando la música en aquellas extrañas aulas virtuales que consistían en que los alumnos estaban aprendiendo en su casa, en la cocina de su casa, en su dormitorio, en el salón, y los docentes estábamos por nuestra parte también en nuestra propia casa intentando impartir esa enseñanza. Bueno, esa situación tan extraña, tan difícil, en el caso de España, que duró desde marzo del 2020, hace poco más de 3 años, hasta septiembre de ese año, cuando ya se empezó a hacer una enseñanza, digamos, mixta, una enseñanza híbrida. Pues digamos, nosotros pedimos a profesores de música, de conservatorios elementales, profesionales y superiores, y también de escuelas de música en España, que seleccionaran entre una serie de actividades que les proponíamos cuáles eran las que estaban realizando con más frecuencia en aquel momento durante el confinamiento, ¿no?
aquellas actividades estaban diseñadas, y con esto ya entro un poco en el marco de lo que es el conjunto de nuestras investigaciones y de nuestros objetivos, no eran actividades seleccionadas aleatoriamente, sino que estaban diseñadas para analizar algunas dimensiones esenciales de lo que para nosotros es las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje. Una de estas dimensiones era en qué medida las actividades estaban centradas en los docentes o en los alumnos, es decir, en qué medida quien gestionaba en aquel momento una tecnología digital, quien usaba el computador, el acceso a través de la computadora a los espacios de aprendizaje, era el docente o era el alumno. ¿Quién gestionaba activamente aquello, ¿no? Por ejemplo, una de las tareas, una tarea típica centrada en el docente que nosotros proponíamos a partir del diseño que hicimos era, por ejemplo, una en la que el profesor decía que antes de iniciar el estudio de una obra grababa vídeos o audios explicando sus características principales para que los alumnos pudieran verlos cuando los necesitaran, ¿no? Les daba una explicación, se la preparaba en un formato audiovisual y la cargaba en un determinado espacio para que los alumnos pudieran visualizarlos. En cambio, una actividad centrada en el estudiante y orientada, por tanto, más a un aprendizaje constructivo, serían situaciones en las que se pedía a los estudiantes que buscaran diferentes versiones de una misma pieza y luego dijeran cuál les había gustado más y cuál menos, argumentando su respuesta en función de determinados parámetros musicales que formaban parte pues, del currículo o de los objetivos o propósitos de ese espacio educativo, ¿no? Esta era una dimensión, es decir, la mitad de las actividades eran actividades centradas en el docente y la otra mitad estaban centradas en el estudiante. Nosotros luego queríamos ver cuáles eran las que usaban con más frecuencia los profesores, ¿no? Otra dimensión importante tenía que ver con el tipo de aprendizaje que se promovía. Si era un aprendizaje verbal o simbólico, es decir, orientado a saber decir sobre la música, a comprender la música, a tener datos y conocimiento verbal musical. Si eran unos objetivos más procedimentales, tenían que ver con saber hacer música, o si eran actitudinales, tenían que ver con cómo enfrentarse o comportarse ante los contextos de aprendizaje y enseñanza de la música. Por ejemplo, esta dimensión se cruzaba además con la dimensión anterior de aprendizaje reproductivo constructivo, es decir, había actividades, por ejemplo, simbólicas o verbales orientadas al aprendizaje reproductivo, como por ejemplo, les envío partituras con las mismas indicaciones que pondría en la clase presencial y al comenzar la siguiente clase online les hago preguntas para ver si se acuerdan de ellas, ¿no? O actividades orientadas a un aprendizaje procedimental reproductivo, es decir, centrado en el docente, en la que el alumno solamente tiene que repetir o asegurar un conocimiento previamente establecido, me grabo en vídeo audio tocando una pieza para mostrar un modelo claro a mis alumnos de cómo lo tienen que hacer, ¿no? O bien orientadas a adquirir actitudes, pero desde una perspectiva también reproductiva. Preparo suficientes tareas o ejercicios para asegurar un ritmo de trabajo adecuado y que no se desconecten del instrumento, ¿no? También había actividades de estas tres dimensiones orientadas al aprendizaje constructivo. Por ejemplo, una actividad dirigida a un aprendizaje constructivo simbólico o verbal sería, después de trabajar una obra, les pido que busquen relaciones estilísticas, armónicas, formales, etcétera, con otras obras que hayan estudiado previamente. Aquí no es el profesor el que genera el contenido que se debe aprender, sino es el propio alumno el que debe buscar esas relaciones y generar su propio aprendizaje, ¿no? Una actividad orientada al aprendizaje procedimental constructivo sería, antes de empezar a trabajar una obra, les pido que me expliquen cómo van a organizar el estudio en función de las dificultades que esperan encontrar. Recuerden que, por ejemplo, la actividad procedimental reproductiva típica sería modelo cómo tienen que tocar y luego compruebo que efectivamente están siguiendo los pasos que les he indicado, ¿no? Y finalmente, la actividad orientada a un aprendizaje actitudinal constructivo sería, por ejemplo, pedirles que piensen en cómo está afectando el confinamiento a la gente y que propongan actividades musicales para cambiar el estado de ánimo de las personas, es decir, para utilizar la música para cambiar las conductas o al menos el estado de ánimo de las personas. Y una última dimensión tenía que ver con si los aprendizajes eran individuales o eran cooperativos. Una dimensión bien importante en la medida en que sabemos que todavía hoy, cuando la mayor parte de la música o del trabajo de un músico profesional se genera en contextos
de trabajo en equipo y muchas veces cooperativo, trabajo colectivo, pues hoy en día todavía sigue siendo el aprendizaje una actividad individual, aislada, en una relación de maestro y alumno uno a uno, digamos, ¿no? Por ejemplo, una actividad individual sería pedirles que me envíen grabaciones de los fragmentos que han estudiado o van estudiando y después les mando mis comentarios como profesor para que sepan lo que deben corregir. En cambio, una actividad cooperativa sería proponer actividades creativas para trabajar en grupo, armonizar una melodía, componer música para un vídeo, etcétera, y pedirles que expliquen cómo se han organizado como grupo, como equipo y han solucionado conjuntamente sus dificultades. Bien, este era el tipo de tareas que les proponíamos. Les recuerdo que lo que hacíamos era pedir simplemente a los profesores en una escala Likert que nos dijeran con qué frecuencia utilizaban cada una de este tipo de actividades, una vez a la semana, una vez al mes, una vez... Bueno. Y entonces medíamos simplemente esa frecuencia. Les resumo qué encontramos, y con esto es donde quiero ir para ver qué está pasando actualmente en las aulas, al menos qué pasó en las aulas de la educación confinada, que como luego veremos no se desvía mucho de lo que nuestras propias investigaciones han venido mostrando en todos estos años que está pasando en las aulas de música, ¿no? Bien, como pueden ver en esta tabla, en esta gráfica, las actividades más frecuentes estaban orientadas al aprendizaje de conocimientos simbólicos o verbales. La música se sigue enseñando sobre todo, o primero, ante todo, como un conocimiento simbólico, como un conocimiento verbal. Se parte del discurso y luego se pasa a la práctica. Lo esencial, lo que los profesores hacen en las aulas de música sigue siendo hablar, explicar, justificar, decir, elaborar conocimiento simbólico y, en menor medida, producir conocimiento musical, es decir, hacer música propiamente, ¿no? Llama también la atención la importancia del conocimiento de actividades orientadas a la evaluación y sobre todo muy escasas las actividades, como ven, cooperativas, lo menos abundante. Pero quizá lo más interesante es ver esto en relación con la otra dimensión que había planteado, aprendizaje constructivo, y reproductivo. ¿Son la mayoría de las actividades, estuvieron la mayoría de las actividades orientadas, centradas en los estudiantes o estuvieron centradas en los docentes? ¿Quién gestionaba ahí el conocimiento musical? Bien, se lo voy a explicar, bueno, quizás hay mucha información aquí, pero voy a intentar indicársela claramente. Si ustedes ven, lo que aparecen aquí son la frecuencia con la que realizaban cada tipo de actividades tres perfiles docentes, es decir, identificamos entre los docentes distintos estilos en la forma de responder, ¿no? Les agrupamos con unos procedimientos estadísticos e encontramos tres grandes estilos. Uno primero, que luego lo mencionaré, que es el que aparece arriba, que es, digamos que con la excepción del uso de actividades aptitudinales, constructivas, es relativamente plano en el sentido de que casi utiliza todas las actividades con la misma frecuencia o con una frecuencia parecida, y otros dos que fueron los más frecuentes, en los que pueden ver que lo que hay son dientes de sierra, subidas y bajadas. ¿Y cuáles son los puntos altos y los puntos bajos? Los puntos altos son siempre aprendizaje reproductivo, la R significa aprendizaje reproductivo, la C constructivo. Entonces los puntos altos, las actividades más frecuentes eran siempre reproductivas, verbales, procedimentales, actitudinales, evaluación, no me he referido a ella, pero evaluación reproductiva, y las menos frecuentes eran las constructivas siempre, incluido el aprendizaje colaborativo. Es decir, resumiendo esta gráfica, podríamos decir que en dos de los perfiles que eran los más frecuentes, la mayoría de los profesores realizaban sobre todo actividades centradas en el propio docente, es decir, actividades en las que el docente proponía un contenido y lo que pedía a los alumnos era de alguna manera que lo reprodujeran. Solamente este grupo de docentes, que tenía una posición un poco más compleja, pero era el menos frecuente, mostraban usaban de una manera más o menos equilibrada todas las actividades, ¿no? Este resultado no es realmente extraño ni sorprendente, y alguien puede pensar, bueno, esto fue la situación tan extraña debido a la educación confinada, pero desgraciadamente no es así, ¿no? En los datos que les presento, perdón, el texto que les presento aquí son una de las conclusiones de uno de los estudios sobre
realizados por la OCDE sobre las prácticas docentes, no en música, sino en general en muchas áreas o en todas las áreas de la secundaria, los famosos estudios TALIS, que analizan, de la OCDE son más conocidos los estudios PISA, que analizan el aprendizaje de los alumnos, pero existen también estudios como el TALIS que lo que analizan son las prácticas docentes, ¿no? Y lo que demuestran, lo que han encontrado estos estudios ya en el 2009, pero más recientemente en otras, digamos, aplicaciones, es que en las aulas los profesores en todos los países, dice, ponen un énfasis mayor en asegurar que el aprendizaje está bien estructurado y que los estudiantes se orienten las actividades, digamos, están centradas en los contenidos y en el profesor y mucho menos en la autonomía de los estudiantes, ¿no? Por lo tanto, este no es un problema específico del aprendizaje de la música o de la enseñanza de la música, sino es un programa general y que nos debemos de preguntar por qué es tan difícil este cambio cuando llevamos tanto tiempo predicando y planteando otras formas de enseñar y aprender, por qué se siguen utilizando este tipo de prácticas. Para nosotros, uno de los factores determinantes de esta brecha entre los modelos teóricos y las prácticas reales son las concepciones que tienen los docentes y los alumnos sobre el aprendizaje y la enseñanza. Digamos que más allá de lo que se aprenda formalmente en contextos académicos o de formación docente, cualquier persona que se enfrenta a contextos de aprendizaje y enseñanza tiene unas creencias profundamente arraigadas sobre qué es enseñar y qué es aprender y qué actividades son más eficaces, pues por ejemplo, para comprobar si alguien ha aprendido, cómo evaluar, o para fomentar la motivación, ¿no? O para asegurar el esfuerzo, o para corregir un error, cómo afrontar, por ejemplo, cuando el alumno comete un error, qué es lo que hay que hacer. Bien, pues nuestras concepciones, nuestras creencias profundamente arraigadas son las que de alguna manera dirigen nuestra propia actividad, nuestros propios planes de acción, nuestras propias prioridades, y que a veces entran en conflicto con los principios teóricos en los que se basan esos nuevos enfoques educativos, ¿no? Y este es el ámbito en el que nosotros hemos dirigido como grupo de investigación durante todos estos años, el núcleo fundamental de lo que han sido los trabajos sobre la comprensión de las dificultades de aprendizaje y enseñanza y las vías para transformar ese aprendizaje y esa enseñanza. Y estudiar o investigar qué creencias, qué concepciones tienen profesores y alumnos sobre qué es aprender y qué es enseñar. Digamos que los nuevos modelos educativos requieren un nuevo perfil docente, también un nuevo perfil discente. Yo me voy a centrar aquí un poco más ahora en esta parte, al menos en el docente, luego me referiré también a los estudiantes o a las estudiantes. Estos nuevos perfiles, diversos autores los han caracterizado, yo en algún trabajo he hecho alguna caracterización, o Sonny Brunner, pero a mí me gusta mucho, me parece muy gráfica la caracterización que hace Will Claxton en una de sus obras sobre esta contraposición entre lo que sería en la parte de arriba de esta tabla, digamos, las funciones tradicionales o los perfiles tradicionales de un profesor en un modelo pues eso, tradicional, y los perfiles más renovadores en un modelo más centrado en los estudiantes, ¿no? Claxton dice que en la enseñanza tradicionalmente los profesores, las profesoras nos hemos obsesionado en llenar el depósito de conocimiento de los alumnos. Hemos sido gasolineros. Nuestra obsesión es cada día de clase dar al alumno una serie de contenidos, una serie de repertorios, de conceptos, de técnicas, de saberes, y llenarle la mente, ¿no? Frente a ello, dice que el profesor que trabaja desde una perspectiva más constructiva, más centrada en el alumno, es más bien un Sherpa. Los Sherpas son estos nativos en Nepal que acompañan a los estudiantes, perdón, a los alpinistas en sus ascensos a las cumbres. Los Sherpas no deciden el viaje, orientan, guían, apoyan, llevan además los pertrechos, llevan todas las cosas encima. En definitiva, ayudan al viaje, pero no son los protagonistas del viaje. Esta sería un poco la idea de Claxton de cuál es la nueva función docente: dejar de situarse el profesor en el centro para situarse en la periferia, pero en un papel esencial para asegurar que el viaje llega a su destino, ¿no? Otra manera de decirlo es que nuestra función o la función del docente en estos nuevos modelos es la función de ayudar, asesorar, guiar, tutelar
el aprendizaje y no tanto de proveer de saberes, de modelar o entrenar lo que se está haciendo, ¿no? Esta distinción entre dos grandes formas de entender el aprendizaje, estas dos grandes concepciones, una concepción muy centrada en el docente y en la transmisión de contenidos y otra centrada en construir conocimientos en los alumnos. Sin embargo, en nuestros estudios sobre las concepciones y las prácticas de estudiantes y profesores, nos hemos encontrado que el cuadro o el panorama es un poquitín más complejo. Nosotros hemos encontrado tres concepciones, no dos. Las concepciones extremas, directa y constructiva, y una concepción intermedia que hemos dado en llamar interpretativa. La concepción directa es una concepción que se basa en la idea de que, en este caso la música, o en general el contenido del aprendizaje, se concibe desde una epistemología realista, en la que se considera que hay una forma correcta de hacer las cosas o un conocimiento correcto, y que por lo tanto lo que tiene que hacer el docente es asegurar que el alumno se acerca lo más posible a esa versión correcta. Por lo tanto, cada vez que el alumno comete un error hay que corregirlo, hay que subsanarlo inmediatamente para evitar que perdure en él. Hay que orientarse mucho al entrenamiento técnico, proporcionar planes de acción muy precisos, correctos, con el menor número de errores y asegurar una práctica automatizada, fluida, etcétera, etcétera, de tal manera que al final el aprendizaje se reduce a la apropiación de un conjunto de contenidos, de productos, de resultados finales, un repertorio. Y la evaluación se considera sobre todo como un proceso en el que se valora el grado en que el rendimiento del alumno se acerca a esa producción ideal previamente establecida, de forma que el alumno es un alumno pasivo y reproductivo. El alumno se limita a reproducir los aprendizajes que se le entregan. Esta sería una versión muy clásica o tradicional, pero hay una versión más avanzada de esta misma concepción o de esta visión que implicaría concebir la música asumiendo que para poder llegar a esos resultados deseados, para llegar a esos productos que eran los característicos de la concepción directa, el dominio de ese repertorio, esa técnica, es necesario gestionar una serie de procesos en el alumno. Es necesario gestionar la motivación, la atención, la memoria, el aprendizaje. En definitiva, que esos procesos van a mediar en el aprendizaje, pero lo que caracteriza a esta posición es que esos procesos son gestionados por el propio docente, se gestiona externamente el alumno. Es el docente el que tiene que diseñar todos los pasos para mantener al alumno motivado, para asegurar que atiende a lo que tiene que atender, para asegurar que recupera el conocimiento o memoriza lo adecuado, para asegurar que realiza las actividades que son demandadas en la situación, ¿no? En definitiva, hay una heterorregulación de los estudiantes por parte del docente, ¿no? De tal manera que el alumno ha pasado a ser un alumno activo porque tiene que poner en marcha esos procesos de motivación y tal, pero reproduciendo los patrones entregados por el docente, ¿no? En definitiva, sigue siendo el docente el centro del aula, pero en este caso se dedica no solamente a gestionar los contenidos o los resultados, sino también los procesos que median en la mente del alumno. Finalmente, la concepción constructiva es una concepción en la que se sitúa al alumno en el centro del proceso de aprendizaje, porque se entiende que aprender no es tanto apropiarse de un contenido, de un resultado correcto, sino sobre todo aprender a gestionar procesos y a regularlos, que será en la medida que no hay una versión correcta o un conocimiento real, digamos, verdadero, sino que hay muchas maneras por ejemplo, de interpretar una partitura o de producir un determinado tipo de resultado musical, y la manera de llegar a ello, sobre todo a través de la gestión de los procesos. Pero lo que caracteriza en este caso es que se pone mucho el énfasis en que sea el propio alumno el que se convierte en un músico competente que reflexiona y gestiona, autorregula, etcétera, etcétera, de forma autónoma sus propios procesos de aprendizaje. El alumno pasa a ser un alumno activo y constructivo, y la evaluación es sobre todo una evaluación que sirve no tanto para comparar el rendimiento producto final con el resultado deseado, como para promover una mayor reflexión y autorregulación y un mayor aprendizaje. Digamos que en este contexto se entiende, o en esta concepción se entiende, que la evaluación y el aprendizaje están estrechamente vinculados, en el sentido de que todo aprendizaje debe poder ser evaluado y toda evaluación debe de digamos, dirigir o enfocarse a promover aprendizajes, ¿no?
De alguna manera es lo que se ve en las gráficas que hemos visto antes, ¿no? Cómo estos resultados nos muestran cuál es la posición dominante. Pues la posición dominante es la posición centrada en en el propio profesor como alguien que gestiona las situaciones de aula, ¿no? Cuando más allá de este estudio que acabo de mencionar, tomando globalmente todos los trabajos que hemos hecho en el grupo, lo que hemos comprobado es que la posición dominante es esta posición intermedia interpretativa, en la que parece haber cambiado mucho y de lo que pasa en el aula, pero en realidad el profesor sigue siendo el que gestiona todo lo que está pasando y apenas da autonomía a los alumnos, ¿no? Digamos que el discurso constructivista que aparece en todos los espacios de formación docente, en la teoría, se ha reinterpretado en buena medida en la mente de los docentes como un cambio en algunas de las metas. Ya no se trata simplemente de entregar el saber, sino que hay que tener en cuenta el conocimiento previo, hay que motivar, hay que ayudar a gestionar la atención, pero se sigue pensando que el objetivo de la enseñanza de la música sigue siendo el mismo que era, lograr que los alumnos produzcan o reproduzcan los contenidos que previamente se les ha entregado, ¿no? Sin embargo, también hemos observado que, aunque esta es la concepción dominante, la mayor parte de los docentes mantienen diferentes concepciones en función del contexto. Es decir, no podemos hablar de que un docente o una docente, al menos en los estudios que nosotros hemos hecho como grupo, tenga una posición única o una concepción única. Tiene múltiples concepciones, tiene múltiples creencias y las usa dependiendo del contexto o de la situación. Pero estas, digamos, combinaciones de concepciones no son aleatorias, sino que responden a lo que nosotros hemos llamado perfiles. Perfil, antes lo he mencionado, es el estilo característico de un docente, es decir, la mezcla que hace característica de los docentes y entre diversos tipos de concepciones para diversos tipos de situaciones. Y nosotros hemos encontrado tres perfiles predominantes. Uno que hemos llamado interdirecto, que es profesores que mantienen posiciones tanto interpretativas como directas, predominan ambas o tienen una mezcla de ambas, profesores que tienen posiciones interpretativas y constructivas, una muestra de ambas, y un único perfil, digamos, homogéneo, digamos, no diverso, que serían los profesores que asumen una posición exclusivamente constructiva. Estos últimos son muy pocos, pero cuando mantienen esta posición no la mezclan, digamos, con otras maneras de verlo, lo que nos dice que la mayoría de los profesores, y esto justifica la afirmación anterior, mantienen sobre todo una posición interpretativa, mezclada o, digamos, integrada, pero solo parcialmente con otras maneras de entenderla. ¿Y qué pasa con los estudiantes? Bien, en algunos estudios que hemos realizado, en este caso música, pero tenemos estudios sobre concepciones de aprendizaje en niños incluso más pequeños. En música estamos con niños de 6-7 años, bueno, también algún trabajo con niños más pequeños, con 4 o 5 años, pero en general con niños a partir de niños de 6-7 años, hemos encontrado que los niños más pequeños asumen una especie de conductismo ingenuo, esa concepción directa que hemos mencionado, que reduce el aprendizaje a la acumulación de resultados observables, ¿no? A medida que va aumentando la edad y la experiencia, sus concepciones se vuelven más complejas a través de un proceso de interiorización, de explicitación y una complejidad de las diversas dimensiones que aparecen, ¿no? Y en general, los modelos constructivos o más complejos se identifican solo en algunos estudiantes con una alta experiencia musical, no en todos, desde luego, no quiere decir que todos los del nivel superior lleguen a estas concepciones, pero algunos de ellos sí, así como en algunos profesores, ¿no? Estudios realizados, por ejemplo, por Cristina, creo que está asistiendo a esta sesión, pues demostraban o encontraba esto en algunos estudiantes del nivel de educación superior que mostraban posiciones más complejas, ¿no? Como he dicho, predominan las posiciones interpretativas en general en los profesores, y hay algunas ideas que es interesante que hemos encontrado, que es que, por ejemplo, no hemos encontrado influencia del instrumento. Esto es importante porque muchas veces entre los músicos hay mucha
muchas creencias o muchas ideas sobre la especificidad de un instrumento u otro, pero desde nuestra perspectiva, las concepciones de las que estamos hablando no provienen tanto de la especificidad del instrumento, donde evidentemente se vuelcan estas concepciones, como de una cultura educativa dominante que es común a las diversas áreas del aprendizaje musical e incluso es común a muchos otros espacios que no están directamente vinculados con el aprendizaje musical. En los estudios que hemos hecho sobre aprendizaje de la lectura, de la escritura, del dibujo, hemos encontrado también concepciones muy similares. En definitiva, de lo que estamos hablando es de una creencia cultural, de una representación compartida sobre qué es aprender y qué es enseñar, que trasciende no solo el instrumento, sino incluso la música. Tampoco hemos encontrado diferencias sistemáticas debidas al género, y sí han aparecido algunas diferencias en función de la experiencia docente, pero paradójicamente, en contra de lo que cabría esperar a partir de los estudios de expertos y novatos, nos hemos encontrado con que son los profesores más jóvenes o más noveles los que tienen posiciones más complejas, más constructivas. Digo que esto es paradójico porque en la mayor parte de las áreas de la investigación sobre esto que se llama expertos novatos, es decir, la comparación de profesionales con mayor o de personas con mayor o menor conocimiento, experiencia en un área, se suele comprobar que las personas más expertas tienen obviamente digamos, representaciones y prácticas más complejas. Sin embargo, en el ámbito de la educación es frecuente encontrarse lo contrario, o con cierta frecuencia se encuentra lo contrario, aunque los datos son bastante complejos o variables dependiendo del país, de contextos, etcétera, etcétera, ¿no? No lo he dicho, pero todos estos datos que estoy mencionando han sido obtenidos en la educación musical en España, ¿no? Yo no me atrevo a generalizar siempre a otros países, por ejemplo, en esta dimensión, aunque sí en muchas de las otras que he mencionado. ¿A qué se debe que estos profesores más noveles muestren concepciones más complejas? Bueno, podemos creer que es un problema, siendo optimistas, que es una cuestión generacional, que las nuevas generaciones vienen ya asumiendo otro tipo de prácticas y de cultura y de visión sobre la relación con la música, o podemos creer que más bien se debe a su inexperiencia precisamente y que las instituciones luego, una vez que las personas van adquiriendo más experiencia, van presionando para que los docentes asuman modelos que sean congruentes con la propia dinámica de esas instituciones, que suele ser en algunos casos bastante tradicional, ¿no? Por lo tanto, vemos que es una cultura relativamente homogénea, como he dicho, que se ve muy poco afectada por variables demográficas o personales. Sin embargo, en algunos de los estudios realizados en el grupo, por ejemplo, por Amalia Casas, que creo que ya ha presentado en este congreso algunas de estas ideas y las ha desarrollado mucho mejor y más extensamente de lo que puedo hacer yo aquí, pues se ha encontrado que sí existen diferencias de aprendizaje y enseñanza en función de la cultura musical de los intérpretes, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, ella encontró en su tesis, que me desdiga si no, que concepciones más constructivas en jazz y en culturas musicales modernas hemos encontrado, por ejemplo, en el trabajo con Lucas Baño, y concepciones más tradicionales o centradas en el docente, en cultura clásica, pero también en cultura flamenca. Parece, en mi opinión al menos, una dimensión ahí muy importante sería precisamente el tipo de relación que se establece entre maestro y alumno en unas culturas o en otras, o el tipo de relación que se establece entre los músicos, ¿no? Cuanto menos jerárquicas o más horizontales parecen aparecer concepciones más fluidas, más dinámicas, menos centradas obviamente en el docente. Por ejemplo, en el caso del trabajo realizado con Lucas Baño, se ha encontrado que solamente entre los músicos de culturas modernas o de culturas populares, vamos a decir, ¿no? Pero populares no en el sentido de tradicionales, parece haber una predisposición a un aprendizaje cooperativo, aprender de los otros en contextos más horizontales entre iguales, ¿no? Lo cual parece ser ligado no solamente a la existencia o no de un aprendizaje basado en una partitura o en un texto escrito simbólico previo, sino también a los modos de producción que se despliegan, ¿no? Bien, entonces, según hemos visto, ¿no? Por lo tanto, y voy avanzando para terminar en un plazo no mayor de 10 minutos, los estudiantes aprenden música mejor cuando, digamos, la pregunta ahora sería, o me parece que sería relevante, si hemos visto ya las limitaciones o dificultades para poner en práctica modelos de aprendizaje constructivo, pero alguien puede decir, bueno, ¿y por qué vamos a poner en marcha un modelo de aprendizaje constructivo? En realidad, ¿estamos seguros de que se aprende más así, de que los alumnos aprenden más? ¿Una enseñanza centrada en los estudiantes promueve mejores aprendizajes?
Bueno, es muy difícil evaluar en el caso de la música cuando normalmente muchas veces hay una relación de un profesor o una profesora y un alumno o alumna, hacer evaluaciones sobre la calidad de los aprendizajes con los estándares típicos que se hacen en las evaluaciones externas. Pero no, por lo menos, al menos en nuestro grupo hemos generado varios estudios, se han producido varios estudios que parecen avalar la idea de que el aprendizaje constructivo o la enseñanza centrada en los alumnos produce mejores aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes con un perfil constructivo se han mostrado en algunos de los estudios más estratégicos para estudiar música, ya que tienden a tener mejores procesos de autorregulación y mejores habilidades metacognitivas, como se comprobó, por ejemplo, en los trabajos de Cristina Marín, o algunos de los trabajos realizados por Guadalupe López ha mostrado que los alumnos, incluso alumnos pequeños, ¿no?, de 7, 8, 10 años, con perfiles más constructivos, realizan un procesamiento más profundo de las partituras musicales, y esto es muy interesante también, el trabajo con Guadalupe también, los alumnos de profesores constructivos asumen concepciones más constructivas y como consecuencia muestran una mayor comprensión, una comprensión más profunda de los contenidos musicales que trabajan, una mayor autorregulación en su aprendizaje, ¿no? Esto es interesante porque antes se ha señalado, los niños más pequeños tienden a ser, digamos, a tener concepciones de un conductismo ingenuo, pero es así en función del tipo de enseñanza que reciben. El elemento interesante es que cuando se identifica el estilo docente o el perfil docente con todo lo que he mencionado anteriormente y luego se analiza cómo aprenden los alumnos de esos docentes concretos, se puede observar que sus formas de aprender están en gran medida mediadas por el estilo de enseñanza del docente, ¿no? También es interesante pensar la relación entre lo que las concepciones y las prácticas docentes, y esto es algo en lo que nos hemos orientado mucho en los últimos años, a partir de todos estos estudios sobre las concepciones que se basaban en cuestionarios, etcétera, etcétera, con muestras relativamente amplias para poder hacer contrastes en función de las variables que se han mencionado. En los últimos años hemos estado trabajando más bien en analizar las prácticas docentes. En esto me voy a detener muy brevemente porque no tengo mucho tiempo, pero lo que hemos hecho ha sido diseñar un sistema de análisis que le llamamos el SAPEA, el sistema de análisis de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, en este caso orientado a la música, en el que a partir de un esquema en el que se diferencian 3 componentes, lo que se aprende, los resultados, cómo se aprende, los procesos que se ponen en marcha, los procesos psicológicos que median en ese aprendizaje y finalmente las condiciones, el tipo de práctica que favorece esos procesos, pues se observan diferencias se utiliza este sistema de análisis para, una vez grabadas ciertas clases o observadas ciertas prácticas docentes, analizar qué está sucediendo en esas aulas desde el punto de vista de lo que se aprende, de cómo se aprende y el tipo de prácticas que tienen lugar. No me puedo detener mucho en ello aquí, me salto esta parte pero sí voy a, de alguna manera, caracterizar de manera muy genérica lo que sería, a partir de este uso del SAPEA, del sistema de análisis de las prácticas, de la observación de las prácticas, su registro y luego el análisis, que es bastante laborioso con este sistema de categorías que acabo de mencionar, y al que, insisto, no me puedo detener demasiado, pues caracterizar algunos de las rasgos que definen, por ejemplo, las prácticas de enseñanza directa. Son situaciones en las que hemos observado que el docente es una cosa muy característica. En estos enfoques es el docente el que habla mucho, el que explica, el que dice, el que presenta conocimiento simbólico, dice al alumno lo que debe hacer y luego corrige al alumno evaluando su respuesta y tiene una gran tendencia a ordenar, a modelar, a corregir, ¿no? En las prácticas de enseñanza interpretativa el docente brinda apoyo, sugerencias, propuestas no tan cerradas, pero predominan también acciones como explicar, sugerir, pero también las anteriores, de ordenar, modelar, corregir, porque insisto en la idea de que la práctica, la concepción interpretativa sigue estando muy orientada a lograr unos resultados dados previamente establecidos. En cambio, las prácticas de enseñanza constructiva, ahí aparece ese docente Sherpa del que hablaba Claxton, ¿no? El docente guía y apoya al alumno en la búsqueda de sus propias respuestas
y de su propia autoevaluación, ¿no? Digamos que el docente acompaña en un viaje, genera actividades que constituyen un viaje en el que desde el primer momento, cuando se inicia, no se sabe muy bien dónde se va a llegar, a diferencia de los dos planteamientos anteriores. El alumno se abre a espacios abiertos, a verdaderos problemas en los que tiene que buscar sus propias soluciones, mientras que en los dos enfoques anteriores esas soluciones y todas las actividades realizadas por los docentes están dirigidas a proporcionar soluciones firmes, cerradas, certeras, ¿no? El profesor en este enfoque muchas veces pregunta más que responde, y las acciones del docente serían sugerir, preguntar, a veces explicar, pero sobre todo es el estudiante el que participa más argumentando, dudando y corrigiendo sus propias acciones. Nos ha llamado la atención en alguno de estos estudios que es muy característico que cuando se adopta este enfoque, los tiempos, digamos el tiempo en el que los alumnos están activos en el aula hablando, reflexionando, debatiendo, buscando soluciones, es mucho mayor que en el resto de los enfoques en el que la actividad está mucho más centrada en el docente y el alumno, si acaso, se limita a intentar reproducir, pues, por ejemplo, los patrones técnicos que se le han modelado, etcétera, etcétera, ¿no? En general hemos observado que hay una cierta distancia entre lo que se dice y lo que se hace, pero es una distancia, digamos, crítica, una distancia que podríamos considerar en la que, de alguna manera, los profesores suelen tener discursos más complejos que sus propias acciones, ¿no? Pero podemos pensar en ese sentido que de alguna manera las concepciones abren espacios para nuevas prácticas, aunque no las aseguran, pero cambiar las concepciones es un recurso indispensable para cambiar las propias prácticas docentes, ¿no? Los profesores, con concepciones constructivas se involucran en general en prácticas más flexibles y centradas en el estudiante. Esto es cierto no solamente en el aprendizaje de la música instrumental en un sentido más clásico, sino también en los trabajos hechos con Maravillas Corbalán con los directores de coro, ¿no? Por tanto, podemos concluir que cuando los profesores de música adoptan un enfoque constructivo y alientan a los estudiantes a actuar de una manera mucho más activa, mucho más autónoma, logran mejores resultados de aprendizaje, al menos desde la perspectiva de todos los modelos que actualmente se plantean, en el sentido de que generan a estudiantes o músicos más competentes, más capaces de resolver por sí mismos sus propios problemas. Si asumimos una definición de competencia que sería, ser competente sería no solamente eso que he mencionado al principio, por ejemplo, en este caso con un instrumento, ser competente en el manejo de un instrumento no es tanto ser un virtuoso del instrumento como ser capaz de resolver problemas nuevos de una forma autónoma, cuando uno se enfrenta a ellos, ¿no? Es decir, ser capaz de transferir el conocimiento que se ha adquirido a nuevas situaciones, a nuevos contextos para encontrar nuevas soluciones, y en ese sentido los alumnos que aprenden con profesores que les delegan, que les dan la responsabilidad, que les ceden espacios de responsabilidad, que les ceden el control, pero están ahí además acompañando y guiando, están evitando que el alumno se desvíe demasiado de los objetivos, pero sin llevarle de la mano, sino más bien sugiriéndole, insisto, guiándole, pues parecen aprender o llegar a un rendimiento, a unas capacidades más eficaces en el aprendizaje. Por tanto, desde nuestra perspectiva, las actividades de formación docente deberían de tener como uno de sus objetivos el cambio de estas concepciones de enseñanza y aprendizaje. Y para ello habría que, ya para cerrar, para lograrlo habría que repensar, para llegar a estas nuevas formas de enseñar y aprender, habría que cambiar las metas de la educación musical y artística en general, ¿no? Pasar de los contenidos, de una orientación esencial de considerar que el currículum es sobre todo un repertorio, un conjunto de contenidos, a pensar que es sobre todo formar personas competentes, formar personas capaces de gestionar esos contenidos, ¿no? Haciendo que los estudiantes sean agentes de su propio aprendizaje, fomentando un aprendizaje experiencial, encarnado. A esto no me he podido referir, no tenía tiempo,
pero si acaso puedo luego referirme al tema del embodiment y la importancia del cuerpo en el aprendizaje, si hay preguntas o cuestiones, porque yo creo que es un tema muy relevante, y sobre todo desarrollando la propia autonomía del estudiante en esa situación de apoyo, de guía, en la que hay un docente que está dirigiendo la gestión de esa autonomía, ¿no? Y para ello es necesario utilizar más problemas, situaciones abiertas, que simples ejercicios técnicos o situaciones cerradas, en las que la técnica se convertiría en un medio, pero no un fin en sí mismo, y ayudarle a los alumnos a hacerse preguntas más que a repetir nuestras respuestas. Y, al ser posible, fomentar también espacios de aprendizaje cooperativos, es decir, espacios en los que los alumnos aprendan no solamente con otros, sino a través de otros, ¿no? Porque esos van a ser los espacios en los que luego van a desarrollar en gran medida su propia carrera como profesionales de la música o como instrumentistas. Bueno, hasta aquí lo que he querido conveniente presentarles. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Como les he dicho antes, no he puesto referencias de algunos de los datos que he mencionado, no solamente porque están en el libro, sino porque están también en esa página que ahí aparece, y en todo caso, si alguien quiere una referencia concreta, algún trabajo, pues por supuesto estaré encantado de compartirla con ustedes. Muchas gracias.